alguna familia que no pelee por qué música poner en el coche? Pues esa batalla se ha acabado gracias a la nueva playlist Family Mix, personalizada con música que os gusta a cada uno y actualizada con regularidad. Pásate a Premium con tu familia y descubre el Family Mix. Haz clic en el banner para saber más. Por aquí. Tengo un plan. Solo yo poseo el poder de los Doris y la será mía. Ríndete, no mereces acceder a las cámaras del valor. Mira, compra y juegue. Tengo ganas para los amigos de los Grummel. ¡Fracasado! ¡Los Doris han sido sometidos! Es nuestra ocasión. Subamos a esa torre. Buen día para volar. Tendrás que seguir sin mí. Buena suerte.
¿Qué pasa, Mick? Estoy aburrido, tío. Yo estoy leveando en torno. Yo es que estoy jugando al Minecraft. Es que antes me saco la montura de a la muerte. Hostia, entonces echaste unas buenas horas. 2 horas, nomás. La verdad es que una vez que encontré grupo con el, o sea, una vez que encontré grupo para el de la Burning, 5 minutos y tardé, o sea, hice el del Kata y 10 minutos más y me salió el del otro, el de la Lich. Así que fue bastante rápido. Porque los busqué todos a la vez. Aún así, wipeamos varias veces, Wipeamos 2 veces en Ragnaros y wipeamos una vez en Arza. Ponzo, ¿te has descargado ya el Borderlands? Oh, tío, se me olvidó. Se me olvidó. Yo lo tengo aquí preparado para cuando venga. Mientras tiene una sonrisilla pícara en la cara. No, te juro que se me olvidó. Ahora es en plan, hey, hablando de Borderlands, ¿sabes, Adri, te acuerdas, Adri, que me debes 40 pavos, 50 pavos? No, pero no, es coña, es coñita. No. Solo quería hacer la broma. Solo quería hacer el meme. Pues no quiero que sea un meme. Así de claro. Ya verás. Pues prefiero este. ¿Qué va? Bueno, no sé. Es que, en fin. Serafín. Serafín. ¿Qué te pasa? ¿No cobraste todavía? No, estoy streameando. Puede ser. Está streameando usted. I don't like it. ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? ¿Porno solo? Es que hay un meme que es en plan ser una tía que te hace así y te dice, ¿estás viendo porno solo? ¿En serio? Total, tío. Y vosotros diréis, ¿cómo sabes eso? Aparte porque me ha salido. Porque me ha salido, o sea, no voy a negarlo. Aquí nadie es un santo. Porque se ha hecho famoso en internet por esa mierda, por el... ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? Porque es un vídeo porno, un meme de un vídeo porno. No, es un anuncio antes de un vídeo porno. Como los anuncios que te salen en YouTube. Pues sí, buah, qué pesadilla. Pues lo mismo es en plan, ¿estás viendo porno solo? ¿En serio? No, pero es que los de las páginas tal son horribles. Eso y es ridículo. A mí luego me hacen la gracia a otros que dicen... O sea, los anuncios que te dicen, ¿por qué ves porno? Contesta esta rápida encuesta. Y tú te quedas en plan, ¿pero qué dices, tío? Putos andaras y al final hasta que no sea año nuevo, o sea, hasta que no sea el 2020 no jugará al Minecraft, tío. Es lo que va a rabia me da. ¿Qué va? Eso es porque ahora estaba enganchadísimo con la
Con la Sí, pero pero le Classic. hemos pedido el servidor. Dice, para la próxima temporada. Pues ahora en Minecraft dicen que está guapísimo. Con la nueva Actu. Bueno, dice el Alex, el capo. Que es por Claro. lo que no sé. Yo es que estoy jugando mods, o sea, no. Nuestro pacto ancestral. Es hora de que sufran las consecuencias. Ay, me salta mazmorra y se me va a petar. Porque estoy volando en el dragón este y no es un vuelo normal. Se me va a buguear seguro. Tengo muchas crisis. ¿Te gustan? En verdad debería ir un momento a la feria de la luna. Sigue abierta. No lo sé. Yo es que no uso la feria para nada. O sea, no le veo, o sea, no uso el bufo de experiencia. No es casi, o sea, no es necesario. Si tienes el bufo ese descanso, no es necesario el bufo de experiencia. Voy volando aquí un momentito. Y pongo el bufo. Pillo el vuelo. Que no sé si lo tengo. No, no lo tengo. Lo pillo y voy a rimar un momentito. Que puede cundir bastante. Para acabar la lección. Es verdad, ni siquiera miré esa invasión. No, no hay. Al menos aquí. ¿Argus? No sé, en Argus creo que era diferente. Aparte en Argus me reviene. Argus no vayas, que no merece la pena. No, si no puedo. O sea, No, pero en plan, cuando ya entendí. no vas a subir más nivel en Argus. No, ya lo sé. Aparte yo en Battle for Azeroth, como quiero hacer todas las misiones y tal, pues... Podía haberme esperado... ¡Ah! Creo que me da para el vuelo, maestro. Porque tengo la reputación. Por el tabardo. Sí, llevo el de Urgrimar. Efectivamente, 4000 oritos. Pues me he ahorrado 700 de oro, no está mal. No, se han pegado los de la luna negra. Qué cabrones. Han arramplado con todo y se han largado, man. Y vine para aquí para nada. Bueno, para aprender vuelo. No está mal. O sea, para nada. Vuelo velocidad 310. Ah, Ahora voy más rápido. para nada. Ya, la verdad de 150 a 280 se nota muchísimo, pero de 280 a 310 se nota, a ver, no digo que no se nota, pero no se nota tanto, ¿sabes? Ya. Por eso no suelo comprar yo el de 310. Yo sí, porque es que, a ver, si vas a seguir con el personaje, Hombre, a ver, si yo casi todos los personajes que tengo, pues eso, o sea, mi yo sí- digo, pues no me interesa, pues no, pero por ejemplo, Letterok, el Niga y el Paladín y Dart están los tres con el 310. Porque son los que uso. Pero la Hunter, Hazmud y alguno más, y la Pícara y alguno más, no tengo nada. O sea, tengo el 280 y a correr, ¿sabes? Y con Rod casi no tengo ni el 150 porque no me daba para el de nivel 70. yo fui ahorrando, sí, una polla. Fui comprando transfers y tal y ya está, solo. Pero claro, en la horda no tengo un duro. Yo me lo pagué con todo el dinero que fui ahorrando hasta nivel 70. Yo aquí es que me pierdo. Vale, por aquí, ¿no?
Mokra. Ve con Di lo que piensas. Paso. Bueno, a lo mejor hay que conseguirlo para... Ve con Venga, va, voy por el de healer. Di lo que piensas. Los elementos escuchan. Viaja a Valsara con ¿Eru qué? Markzer está transmitiendo World of Warcraft. Únete a su transmisión. Estar en streaming en su streaming. Haciendo la raid. Raideame. Raidéamelo tú. Vaya. Contragolpe. Es una persona que yo la envidio, pero es tan feliz, con tan poco. Sí, sí. ¿Tengo razón o no? Es que, joder. La chamán de Es andalas, tío. la habla olas a Delis y No hay el más. rastro del cetro de las mareas hasta No hay esta nada ciudad. Es el mejor que sano. compartir buenos momentos con la familia, pero cuando se trata de escuchar música, prefiero estar en mi propio mundo. Por eso me encanta el plan familiar premium. Aunque mi pareja esté escuchando reggaetón y mis hijos disfrutando de lo que ellos llaman música hoy en día, yo todavía puedo escuchar mi playlist de piano tranquilamente en el sofá. Hasta 6 cuentas y solo un plan. Suena bien. Oh, por ¿verdad? fin encuentro diamante. 3 meses de prueba gratis. Haz clic en el Diamante en el minuto 5. No sé para qué cojones me cambié a healer, tío. Total, tengo que darme 2 kills igual. En el leveo te tienes que dar que hagas lo que hagas. Sí, pero me he cambiado de healer porque estoy haciendo la misión de artefacto de healer. Pero si puedes ir. Creo que no, porque luego te metes en como una mini raid con NPCs y tal, y los tienes que curar. A ver, que creo que podrías, porque lo que pierdes de healing lo ganas en daño. Entonces te haces a los bichos tú y a chuparla, pero bueno, que como también tengo los healers que fui subiendo de puta madre a la vez, pues eso, no hay problema. Y porque ya sabes curar con el chamán. Claro. Abelí habló de una poderosa piedra de olas. ¿O no? Ahora entiendo a qué se refería. Las auras que rodean esta Lo hago por la skin, porque el artefacto de healer, no sé si te abrirá las transfis que tienes, si no... Qué pesadilla, tío, están por todos lados. Mola bastante, es en Valsara la misión. Está muy chula. Vuelves a la mazmorra esta donde está donde está Neptulión. Y el boss este que es un caracol y...
No se entra por aquí, a ver. No me acuerdo. A ver, voy a dar toda la vuelta. Hombre, por aquí no creo que sea. ¿Por aquí? Puede ser. Sí, es por aquí. Creo. Por suerte, el diario de Amelie está escrito con tinta de calamar invertida. Seguro que no hará la búsqueda en el centro. Necesitaré tiempo para estudiar. Tráelo. A ver. Teclado. Barras de acción. No tengo el F1. Ahí. LOL. MK7 ha sido baneado permanentemente por hacerse pasar por staff. Típico. Hostia, pero es que eso es que te hacen baneo de IP y tal, ¿eh? Ya. Este es el bastón de la habla o la salud. Está en sintonía con la faucia visal. Quizás Sarasdal esté ahí. Le advertí que no fuera solo. Todas las pistas indican que Adeví localizó el cetro en faucia visal. El resto es fácil de seguir. Quizás demasiado. Podría ser una trampa. Deberíamos dirigirnos al trono de las mareas en faucia visal, donde yace el cetro. Hemos de tener cuidado. Temo que el reino de Neptuno esté en peligro. Mala pata. Pues menos mal que tengo el caballito de mar.
Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo más tarde.